Bueno, para los que no lo conocen, el doctor Horacio González, pediatra, nutricionista, uno de los pioneros en la especialidad, en la nutrición infantil, ¿sí? Que bueno, actualmente está jubilado del hospital y es director de la maestría, ¿verdad? De nutrición. Cuando yo era residente, él enseñaba nutrición, así que fíjese todos los años de experiencia que tiene. ¿Aprendió? No, esa pregunta fue comprometedora. Yo quería dar una dimensión del tiempo. Bueno, yo soy hincha de gimnasia. Pero bueno, Eso me pareció un hecho. Bueno, eso es un hecho que te jerarquiza. Eso es un hecho que te jerarquiza. Bueno, vamos a hablar de fórmulas, ¿no? Y habíamos charlado un poco de cómo mirar una fórmula infantil, pero no se puede hablar de fórmula sin hablar de leche humana. Porque la leche humana, digamos, ustedes ya lo saben de sobra, es el gol estándar y no tiene ninguna posibilidad de competencia con ninguna fórmula. Eso creo, me parece importante tenerlo en claro. Y cuando digo es el gol estándar, porque es la matriz de referencia en la que se ha intentado imitar, copiar, lo que ustedes quieran, pero siempre corre muy de atrás. Por un hecho fundamental que la madre y el bebé constituyen una unidad biológica, biosocial, por decirlo la OMS, y es la continuidad del proceso del embarazo. O sea, cuando la lactancia materna, uno habla mucho de los 1000 días, para mí es como fundamental los primeros 500 días. Y 500 días son embarazo y lactancia hasta los 6 meses. De absoluta unidad biológica. Es la relación que es ininterrumpida, digamos, de última. Entonces, el problema que tenemos es que nos cuesta superar que el 40-45% de los bebés lleguen a superemos ese número para llegar al 100% de los bebés que tengan lactancia materna exclusiva durante 6 meses. Lamentablemente estamos ahí en un punto donde no se puede superar. Quiere decir que la mitad de los bebés están recibiendo algún sustituto de la leche. Entonces, la definición que el Códex Alimentario Internacional, que depende de la FAO, dice que todo lo que trata de reemplazar a la leche humana es un sustituto. Así lo denominan como sustitutos de la leche humana, de la leche materna o lo que fuera. Entonces, la primera cuestión es que vamos a ver qué tiene como proteína, hidrato de carbono, lípidos y algunos micronutrientes, la leche humana, para poder después decir a partir de qué vamos a decir qué calidad tiene o no alguna de las fórmulas que están en el mercado. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué es lo que más tiene en cantidades, dependiendo de cantidades? Lo que más tiene es hidrato de carbono. Y entre los hidratos de carbono, usted sabe que el hidrato de carbono de la leche humana es la lactosa por excelencia. Sin embargo, el tercer componente más importante son los HMO, que son los oligosacáridos de la leche materna. El HMO es una sigla que se utiliza, como tantas otras, que vienen del inglés, Human Milk Oligosaccharides, que es oligosacáridos de la leche humana. Y eso es el tercer componente más abundante, el HMO, en la leche humana. No voy a hablar de todo lo que tiene la leche humana, porque ustedes ya lo deben conocer perfectamente, inmunoglobulinas, etcétera, etcétera, que tiene la leche que no tienen las fórmulas. O sea que la leche humana tiene un montón de componentes que no va a estar de ninguna forma en una fórmula. Ni en una fórmula ni en la leche de vaca. Entonces,
Pero de eso, si quieren, después hablamos en otro momento. Pero vamos a tratar de concentrarnos en los que tienen la leche humana, que tienen también la fórmula para poder comparar, ¿sí? Porque por el resto no son comparables. O sea, no son comparables por la gran diferencia que hay entre una cosa y otra. O sea que cuando uno habla de fórmula, lo que tiene que tener claro es que está hablando de una alimentación de segunda para el bebé. Eso está claro. Nos ponemos todos de acuerdo en eso, porque si no, es lo que tenemos que tener bien claro. Ahora bien, en general, la mayoría de la población no llega con lactancia materna exclusiva al sexto mes, pero sí llegan lactando muchos bebés con alimentación mixta más alimentación materna, por cuestiones laborales, sociales, etcétera, etcétera, o porque así lo desean. Porque voy a hacer acá un pequeño paréntesis, porque ponemos toda la carga a la madre diciéndole, tenés que hacer esto, amamantar contra cualquier cosa, y cualquier cosa es muy pesado para una mujer, que tiene que amamantar, duerma, no duerma, o esté agotada, o trabajando, o lo que sea. Entonces, esa altísima exigencia que le hemos puesto a la madre no se corresponde con los beneficios que tiene la madre, o de compensar ese esfuerzo. No sé cuántos, si hay madres, pero si yo les pregunto a ustedes, el sistema de salud las controló durante el embarazo, 6, 7 veces, no sé las veces que fue el control de salud. Nació el bebé y al bebé lo van a encontrar durante un año todos los meses. ¿Cuántos controles postparto tiene la mujer? Uno con suerte, si usted tiene que sacar un punto, porque si no, ni eso. No existe el control postparto, lo que significa que la mujer se invisibiliza para el sistema de salud. Y nosotros le ponemos una de las exigencias más altas, una exigencia física muy alta, y es una exigencia física, psíquica y nutricional. Porque la leche humana no sale de la nada, no es magia. Todo lo que tienen los componentes de la leche humana, todos los componentes son nutrientes que de alguna manera significaron un esfuerzo físico para que salga de algún lado. Entonces, todas las leches humanas son buenas, todas, pero no todas son iguales. Tengan claro eso. Porque dependiendo del estado nutricional de la mujer, es cuál va a ser la calidad de la leche humana. Y hay diferentes calidades de leche humana. Les doy un ejemplo. Hablamos mucho del DHA, y sin embargo, el DHA, como hierro, como algunos otros nutrientes, dependen de lo que tiene la madre para que tenga la concentración adecuada en la leche humana o no. Y esto sí que es importante, porque de muchos de esos nutrientes va a depender el neurodesarrollo. Después eso es otro tema que se puede desarrollar aparte, pero eso lo vamos a tener que mirar. Entonces, esta leche que es el gol estándar, siempre es buena, pero no todas son iguales porque estamos dependiendo del estado de salud y nutricional materno, ¿sí? Entonces tengamos claro que le estamos poniendo a la madre un esfuerzo que tiene que de alguna manera ser compensado. Los invito a que se comprometan también a pensar que la madre tiene que tener controles postparto y no está pautado en ninguna foja ministerial, en ningún tipo de norma de cuidado materno, ¿sí? Y esto es ofensivo, porque de alguna manera lo que está ocurriendo es que esa invisibilización hace que la mujer se ha comportado prácticamente como, para el sistema de salud, como una proveedora y como un envase terrible, porque ¿cómo no te controlo después que es que te vas a hacer el mayor esfuerzo y además lo que significó la pérdida y el deterioro posterior a todo el proceso de embarazo? ¿Sí? Bueno. Dicho esto, vamos a ver las cantidades. Entonces, ¿qué pasa con el hidrato de carbono? El hidrato de carbono más común es lactosa, tiene entre 5 y 8% de lactosa, más o menos. Eso es lo que tienen en general la leche humana. La leche de vaca, vamos a poner acá una fórmula. Vamos a hablar primero de la fórmula 1. Ustedes saben que es una estandarización que se ha hecho. Nosotros tomamos esa, que es hasta los 6 meses, la fórmula es la tipo 1, después la 2, de 6 meses al año, y después del año la 3. En otros países tienen diferente estandarización. China tiene como 6 pasos por bebé cada 3 meses.
en Europa tienen 4 pasos. Nosotros hemos tomado lo mismo que en Estados Unidos, que tienen 3 pasos. ¿Sí? 1, 2 y 3. Algunos con innovación han hecho por la 4. Bueno, pues ya son argumentos de marketing o otra cosa. Entonces la 1 es la que vamos a mirar ahora y vamos a poner acá la leche de vaca. Porque ¿qué dice la Sociedad Argentina de Pediatría? Dice que frente a la imposibilidad de amamantar, puede dar una fórmula, puede dar leche de vaca diluida. Lo pone leche de vaca al medio con 2% de aceite lo pone más, aceite de girasol, y 5% de azúcar. Entonces eso es lo que se supone que puede reemplazar. Ahora vamos a ver qué tiene cada cosa para ver si eso está bien, está mal, o si o qué aportan de diferente que la leche humana. Entonces dijimos, vamos por la lactosa está presente vamos con diferentes concentraciones, pero digamos que no hay grandes diferencias. Lo tiene la leche de vaca, lo tiene también las fórmulas. Algunas fórmulas tratan de no llegar al total de lactosa porque le ponen un poco de escleromaltosa, que es también hidrato de carbono, pero llegan aquí. Ahora, el otro hidrato de carbono que hablamos, que es muy importante, dijimos son los HMO. Ustedes vieron que muchas de las fórmulas tienen GOS y FOS, galactoligosacáridos y fructooligosacáridos. Son prebióticos. ¿Conocen bien la diferencia entre prebióticos y probióticos, simbióticos y posbióticos? ¿Por qué no lo aclaran? Vamos a aclararlo. El prebiótico es cualquier alimento que genera hidrato de carbono no absorbible, que favorece el tránsito intestinal, que se utiliza mucho por eso, hay muchos, son los GOS y FOS, galactoligosacáridos, fructooligosacáridos, o los HMO, no se absorben, pero favorecen el desarrollo de una flora intestinal sana. ¿Sí? Cuando el bebé nace, tiene una flora intestinal muy asociada a la flora intestinal que tiene la madre, y favorecida por la leche materna, favorecido el desarrollo del lactobacillus bifidus. Además de tener bacterias, la leche humana, porque las tiene, porque se suponía siempre que eran estériles, no es estéril, tiene bacterias, favorece el desarrollo del lactobacillus bifidus y con el HMO favorece el desarrollo también de una flora intestinal acidófila, que impide el desarrollo de bacterias patógenas. Eso sería el... Entonces, los prebióticos son estos. HMO podría ser lo que tiene la leche humana, que son una especie, son unos oligosacáridos de la familia de los fucosacáridos, es un tipo también de azúcar, del tipo de las pentosas, las otras son de las tricoxosas, pero estas son los que son dependientes de la leche humana. Están en alguna fórmula, algunos la tienen, lograron sintetizarla y la ponen en... Ustedes van a ver que en la fórmula dice con HMO. Es un argumento de venta que tienen los fabricantes que meten con HMO. La mayoría no. Históricamente, lo que hemos vivido con fórmulas, hemos vivido con GOS y FOS. Y nos habían hecho creer una cosa interesante, que lo repetíamos nosotros como si fuera cierto, que GOS era predominante en la leche humana los primeros 6 meses. Y GOS no tiene la leche humana. O sea, no será, pero será muy parecido. No empezaron a aflojarle un poco a la existencia, digo, no será muy parecido. Y el FOS era predominante en el segundo semestre. Entonces, las fórmulas tenían GOS y FOS según fueran 1 o 2 o 3. ¿Sí? En realidad cambiaban de GOS a FOS porque el GOS sale como 3 veces más caro que el FOS. Es lo mismo cuando tiene inulina, que es otro prebiótico que proviene de una raíz, de una planta, y se pone mucho más económico también que las otras que son de síntesis, son más caras. Entonces lo ponen y según sea lo vas poniendo un producto en otro.
con efectos que son más o menos similares, pero ninguno era de esos, era Fukusakari. ¿Sí? Cuando se descubre y se describe muy bien lo que tiene la leche humana, todos empezaron a decir, bueno, llegó a haber una compañía láctea internacional muy importante en Europa en ese momento, que impuso que los únicos que podían tener la leche Gos y Fos eran ellos, en diferentes proporciones. Pagó millones de dólares. Y ahora ya no tiene valor, pero lo usaron durante 20 años. Amortizaron muy bien. Pero es Gos y Fos, que eran los que todavía en el mercado nuestro la mayoría tiene Gos y Fos. Pero lo único que podían utilizar los dos en cualquier proporción, que iba de 1 a 1, 2 en 1, 6 en 1, 5 en 1, que iban cambiando las proporciones, era esa compañía. Bueno, cuando eso se cae, empiezan a aparecer, ustedes van a ver que cuando miran el tipo de prebiótico que tienen, es el justamente GOS, FOS o HMO, o inulina. Son lo que ustedes ven que tiene, que son los prebióticos que favorecen Obviamente la leche de vaca no tiene ninguno de ellos, no hay presencia en ninguno. Y las fórmulas, algunos tienen y otros no. Puede que tenga prebiótico o que no tenga. Eso lo tiene que ver, las de más bajo costo no le ponen. Cuando ustedes la miran, van a ver que no tienen prebiótico, mucho menos HMO. Yo no sé si es tan caro el HMO, pero como es un argumento de venta, te lo ponen caro cuando se pone de moda, cuando pasa la moda. Ahora toda la leche tiene taurina, pero no sé si ustedes se acuerdan, se tienen que acordar que había una época que se salía leche con taurina. No ha sido, con taurina. No todavía como si fuera, que le iban a poner. Y bueno, en ese momento era un argumento de venta y era más cara la que tenía taurina. Respecto de, bueno, yo lo puse acá, vamos a poner la proteína por acá. ¿Qué importa de las proteínas? Este es un borrador. Sí. ¿Qué importa de las proteínas? Bueno, la primera cosa es que la leche humana tiene una proteína que es homóloga de la misma especie, con lo cual no tiene capacidad antigénica. ¿Sí? O sea, para tener la alergia está mediada por una proteína. A veces se utilizan mal los términos, quiero que les quede bien claro este término que es. Alergia es una reacción antígeno-anticuerpo y ese antígeno es una proteína. No se identifica otra cosa que no sea una proteína. ¿Sí? En cambio, hay reacciones histamínicas que a veces aparecen clínicamente, aparecen con urticaria o que se hinchan los labios. Son reacciones histamínicas que no están mediadas por reacciones antígeno-anticuerpo, sino por un alimento que tiene chocolate, que no es por un pedacito de chocolate. En general depende de cantidad. Una reacción alérgica puede estar contaminada con una pizca, es suficiente para que haya reacción alérgica. En cambio, el histamino liberador necesita cantidades. Eso. En general, por ejemplo, el tomate, los cítricos, el pescado, necesita cantidad. Uno supone, no, es alérgico, y en realidad se hinchó, el mismo día comió que sea una ensalada de tomate con pescado y le dieron de comer unas mandarinas y bueno, son histamino liberador. ¿Sí? La otra situación que hay que conocer es una intolerancia. Una intolerancia es una condición que tiene uno que no permite tolerar un determinado alimento. Intolerancia es a la lactosa. A veces yo creo alergia a la lactosa. No es alergia, es intolerancia. Yo no tengo lactasa, cuando como lactosa, no la tolero, tengo diarrea. ¿Sí? El Favismo, que es un déficit de glucosas ahí, fosfato de deshidrogenasa. Bueno, ¿qué pasa? Comen habas y hacen una hemólisis. Entonces, bueno, eso tiene que ver con una intolerancia. Es una condición de uno que hace que eso no se tolere. Entonces, intolerancia o alergia o un histamino liberador. Pero lo que queda claro que la alergia sí. ¿Y por qué puede haber? Bueno, hay mucho diagnóstico de que la mamá tomó leche o un derivado de la leche y pasa a través de la leche humana, es posible. Que haya una proteína entera de leche humana transmitida por la madre. Pero es altamente infrecuente, pero muchísimas veces evocado. Cuando digo evocado, muchas veces diagnosticado.
No, no, esta es la, tome la madre y la ponen a la madre que no toma más lácteo, otro de los castigos maternos, digo, lo ponen para que no puede probar un lácteo más, con un diagnóstico que es absolutamente presuntivo y poco probable. Eso también es así, entonces hay que tener cuidado cuando se lo diagnostica, porque está muy sobrediagnosticado el paso de proteína. No digo que no pueda ocurrir, ocurre, está descrito y está documentado, pero es muy infrecuente. ¿Sí? Y hoy a veces dejan de dar leche humana y pasan a darle una fórmula, carísima además, porque hay que tener cuidado y tratar de documentar bien que eso es realmente así. Bueno, entonces, respecto de la proteína, ¿qué además tiene la leche humana? Lo que tiene es que predomina, hay dos tipos de proteínas, una que son las proteínas del suero y la caseína. A ver, cuando usted come un queso, ¿qué tiene? Caseína pura. Porque se pone en la leche y lo que se separa, que se trata todo lo que es la proteína del suero. Entonces esa caseína forma el queso, pues es el caseinato de calcio y es el queso. Queso duro, queda ahí. Pero el resto es proteína del suero. Proteínas del suero son las que utilizan los deportistas. WP80, todo ese tipo de proteínas que están en el mercado, que antes se tiraban y se alimentaban los chanchos para el campo, realmente se utilizaba para eso. Ahora es carísimo también, porque encontraron que valía otra cosa. Acá hubo muchas empresas lácteas que hicieron convenio con Arla, que es una compañía dinamarquesa de leche, quizá una de las más grandes de Europa, y les regalaban nosotros se las juntamos, decían. Así ustedes no tienen que estar preocupándose por juntar el exceso. Sí, llévatelo, decían, no sirve para nada, y se lo llevaban y los otros hicieron el negocio de su vida. Encima con un convenio por no sé cuántos años, se llevaron todas las proteínas del suero de las vacas de Argentina. Bueno. Entonces, tienen caseína por un lado y proteínas del suero por otro. ¿Cuál es la que predomina en la leche humana? La proteína del suero. Tiene 80% de proteína del suero y solamente 20% de caseína. Eso significa que tiene un perfil de aminoácidos determinado, porque cada proteína está compuesta por aminoácidos, con lo cual tener esa formación hace que tenga, además dentro de las proteínas, hay unas que son las alfa-lactoalbúmina, que es una proteína del suero, y la beta-lactoalbúmina. La beta-lactoalbúmina es la que tiene la leche de vaca, la alfa-lactoalbúmina es la que tiene la leche humana. ¿Sí? Son diferentes, tienen pequeñas diferencias en la formación de aminoácidos, pero que van a tener un impacto funcional. Lo mismo pasa con la caseína. Hay caseína tipo 1 y tipo 2. Yo no sé si ustedes vieron que ahora la Nestlé sacó una leche nueva, la Nido, que dicen con proteína A2. ¿No lo han visto? La van a ver por todos lados. Acá no llegó tanto, en otros países de Latinoamérica ya está y la meten, porque acá Nestlé no es tan fuerte como es en otros lugares. Algunos. A pesar de que tiene producción y todo acá, exporta mucho y entonces le atribuyen a que esa proteína A2, que son un tipo de vaca especial, que según la raza, si son Hereford o Aberdeen son los que tienen que poder producir una u otra, o Nasolando no producen porque producen con A1, tienen menos síntomas. Hay mucha gente que toma leche y tiene síntomas que si no toleran la lactosa, y en realidad lo que no toleran es el tipo de proteína. Eso es lo que dice el argumento de los que la venden. La evidencia es bastante flojita. Está flojita de papeles, digamos, en términos de evidencia, porque no hay tanta evidencia. Pero es un argumento de venta que está puesto ahí. Se los cuento porque ya que hablamos de las proteínas, para que lo tengan presente. La leche humana tiene, entonces, y ese perfil de aminoácidos le da un aminograma en sangre que permite la incorporación ideal de los aminoácidos, sobre todo al desarrollo cerebral. Fundamentalmente en la formación tanto de sustancias blancas como los lípidos, o porque necesita transportadores dentro en la grasa. Las proteínas son hidrosolubles, las grasas no, obviamente. Entonces, como el cerebro es una masa de grasa,
moverse dentro del cerebro necesita algún tipo especial de aminoácidos que pueden moverse. Entonces, el transporte de esos aminoácidos es ideal con la leche humana. Tienen los transportadores necesarios. ¿Qué otra cosa le da ese perfil? La leche, la 1 de las fórmulas que hicieron, invirtieron, por eso se llama fórmula, porque en realidad no está hecho a partir de una leche, sino que tienen que sacar de la leche, separarla en partes y tomar partes para hacerla otra vez. Eso es lo que, por eso se llama fórmula. ¿Qué tuvieron que hacer? Bueno, invirtamos, porque si la leche de vaca tiene 80% de caseína y 20% de lactoalbúmina, yo tengo que llevar esto por lo menos al revés. O sea, al revés me refiero a predominancia. Entonces pusieron 60% de lactoalbúmina y 40% de caseína. Ahí llegaron, y es lo que más se parece en el aminograma al que tiene la leche humana. ¿Sí? Entonces, la 1, solamente la 1, tiene 60-40, lactoalbúmina, caseína. La 2 y la 3 conservan la misma concentración que tiene la leche de vaca. ¿Sí? La leche de vaca tiene 80 de caseína, 20 de lactoalbúmina. Les doy un ejemplo de lo que podría ocurrir con esto de las proteínas que tiene. El problema de la proteína, en la leche humana, la gran ventaja que tiene, hay un solo aminoácido que se sabe que favorece la absorción de hierro, y es la cisteína. La leche humana tiene la condición ideal de cisteína. ¿Sí? Perdón, me parece que esto lo voy a apagar porque está molestando. La mayor concentración de cisteína está en la lactoalbúmina, las proteínas del suero. La proteína del suero tiene una gran concentración, 15 a 20% de lactoferrina, que favorece mucho la absorción del hierro, y tiene 30 gramos por litro de cisteína. Es muy alta la concentración. En cambio, la leche de vaca, como tiene invertida esa relación y tiene muy poca lactoalbúmina, lo que tiene es 3 gramos por litro, tiene 10 veces menos. Entonces, ¿cómo se favorece? Y tiene mucho menos lactoferrina, y funcionalmente esa lactoferrina no tiene la misma función en la absorción del hierro que tiene la de la leche humana. Entonces, la absorción del hierro en la leche humana es mucho más alta porque tiene cisteína, porque tiene lactoferrina, entonces lo hace altamente biodisponible el hierro en la leche humana. Eso tiene que ver, entonces, mucho que ver el tipo de proteína que hay allí. Y lo mismo, la incorporación del hierro, que en este aminograma, el hierro se mueve en el cerebro con mucho más facilidad que cuando le pongo el aminograma de leche vaca de fórmula. Ustedes saben que cuando el hierro en el cerebro no se incorpora en los núcleos de desarrollo del cerebro al momento justo, después por más que le dé hierro, no entra. Eso, una vez que cerró, incluso antes, una vez que cierra, ya está, es muy difícil, cuando maduró los centros nerviosos, ya es muy difícil que se incorpore. Bueno, eso entonces está favorecido por las proteínas que tiene y el aminograma que le genera la leche. ¿Qué tienen las fórmulas? En proteínas tienen, entonces dijimos, esa diferencia. A diferencia de la leche de vaca, tienen invertida la relación, o sea, tienen 60-40, la leche de vaca tiene 80-20, en ese sentido es la que está en peores condiciones. La 1, pero ya ojo, porque uno piensa que es la 1, la 2 y la 3, no, la 2 y la 3 están iguales en condiciones, tanto la leche de vaca como la fórmula 2 y 3. Entonces, ¿cuánto tiene acá la leche humana? Hay periodos iniciales de la leche humana que tiene 1.5, 1.6 gramos por litro de proteína, pero ya después baja a prácticamente 1. Y se mantiene, después del tercer o cuarto mes, se mantiene 1, 1.2, incluso hasta 0.9 en algunos casos, de proteína por litro. ¿Sí? Las fórmulas tienen al ver de 1.2 a 1.4, han ido variando, por ahí algunas han tenido, le han puesto más
bajó mucho porque se le asoció mucho el exceso de proteínas con el desarrollo de la obesidad. Entonces eso hizo que se baje mucho la proteína, entonces como argumento de venta ya no era, bueno, tiene más proteína, más posibilidad de desarrollo de masa magra, etcétera, etcétera, sino que se lo relacionó al revés, con el desarrollo de obesidad y disminución del control del apetito, por lo cual se desarrollaban mucho más. Esto es la fórmula de la leche de vaca, no, tiene 3.5, 3 gramos. ¿Y cuánto tiene un yogur? 4. Un yogur tiene 4% de proteína. Usted sabe que el yogur es el alimento, según la ENIS, la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, que más se incorpora en la alimentación complementaria. Se incorpora rápidamente. Muchas veces nosotros estamos preocupados porque, le dieron leche de vaca, le dieron aquella leche, aquella otra, y sin embargo se le está dando yogur como una incorporación interesante. La mayoría de los pediatras empiezan la alimentación complementaria con yogur. Sí, y no solo eso, que después te dicen, pero le tenés que dar fórmula. Sí. No vaya a ser que se pase de proteína. Así que Después se toman 1 litro de yogur por día. Claro, y eso viene también de otro lugar. En otros países están desarrollados los yogures en base a la fórmula. O sea, la bacteria que es el Lactobacillus thermophilus que desarrolla, vos ponés para que se desarrolle la yogurtera casera. La yogurtera también. Eso le puedes poner no sobre leche de vaca, sino se hace sobre fórmula directamente. Entonces ya ahí es otra cosa. O sea, yogur, bueno, pero ¿qué yogur? Que si no, estábamos hablando de lo mismo. Esto entonces es respecto de proteína. Obviamente están las fórmulas especiales, mejor lo dejamos para otro momento porque si no, no vamos a terminar. Ustedes me dicen del tiempo cuando... Tranquilo. Bueno, respecto de los lípidos. Con los lípidos, la cosa es, la mayoría de los lípidos, 95% de los 98% de los lípidos son ácidos grasos. Y los ácidos grasos no están libres del alimento, o en la leche, sino que son, recuerden que el triglicérido, esta era una cadena de glicerol, que tiene esta estructura, y aquí se pone un ácido graso, aquí se pone otro, y aquí se... A esta se le llama ácido graso en la posición 1, 2 y 3. ¿No? La X sería el ácido graso pegadito a la carne. Cuando llega al intestino, las lipasas lo separan, y al separarlo queda el glicerol libre, queda después, se absorbe el ácido graso. Ahora, estos ácidos grasos pueden ser de cadena corta, media o larga. Que a su vez pueden ser saturados o insaturados. ¿Qué significaría una cadena de ácidos grasos saturados o insaturados? Bueno, cuando tienen una doble ligadura, se están insaturando. Entonces, cuando tienen, si no tienen normalmente la unión de uno a otro, es con una ligadura. Pero lo que pasa es que, claro, el carbono tiene 4 espacios, entonces se une a un hidrógeno o se une a otro carbono, en este caso, y el otro hidrógeno, oxidilo. Pero lo importante acá es que hay saturados e insaturados. Entonces, normalmente, si ustedes toman la masa cerebral, que es por lo que más nos interesan los ácidos grasos, nos interesa en realidad por 2. Toman la masa cerebral, tendría más o menos el 20% del peso, está conformado por ácido palmítico y DHA. El ácido palmítico es un ácido graso de 16 carbono y es saturado. Y es el más fácil de producir en el cuerpo, porque se produce incluso a partir del hidrato de carbono, se sintetiza, está en todos los alimentos y en todas las leches.
extraordinario siempre de la leche humana es que es la única vez en la vida que uno toma un solo alimento. Normalmente con un solo alimento, incluso que fuera una fórmula, digo, es un solo alimento. Entonces la fuente uno puede rápidamente ver qué es lo que hay ahí para ver qué es lo que se está absorbiendo. Ahora, el saturado se consigue fácil, porque o lo sintetiza y está presente en la leche de vaca, está presente en la fórmula, está presente en la leche humana. La leche humana tiene una cosa muy interesante. El ácido palmítico en la leche humana se ubica en el triglicérido, voy a volver a dibujar acá, el glicerol y el 1, el 2 y el 3. Vamos a ver que están ahí los ácidos grasos. El ácido palmítico en la leche humana es extraordinario, se ubica acá, en el 2. En la leche de vaca, en el 2 tiene el 70%. La grasa láctea tiene el 45%. ¿No saben que tienen las fórmulas? La mayoría de las fórmulas tiene aceites vegetales. Si ustedes miran, van a ver que tienen aceite de girasol, aceite de maíz, algunos le ponen, incluso algunos tienen una mezcla de oliva y maíz. Son diferentes aceites vegetales. Y los aceites vegetales solamente el 15% tienen el palmítico en la posición 2. ¿Y esto qué significa? ¿Para qué sirve que esté en la posición 2? Y esto hubo que dar muchas vueltas para llegar a la conclusión de por qué estaba ahí el de la leche humana, el palmítico ahí, porque era tan importante. Bueno, cuando va en la lipasa intestinal, actúa sobre el 1 y sobre el 3 fundamentalmente, porque son los que están más expuestos. Y queda un monoglicérido. ¿Y cómo se absorben los ácidos grasos? O como monoglicérido o como ácido graso libre. El palmítico, el que se absorbe más rápido, es el monoglicérido. Entonces, lo que tiene de extraordinario la leche humana que le garantiza que el 70% del palmítico está en esa posición, con lo cual garantiza la absorción del palmítico en esa posición. Y deja a los otros en las posiciones extremas. Ahora, ¿qué pasa con el palmítico? Porque el palmítico tiene una característica, que tiene mucha afinidad con el calcio. Entonces, ¿ustedes qué les pasa cuando ustedes pasan y vienen a madre y está alimentando un lactante y tiene deposiciones prácticamente líquidas con leche humana, y de pronto pasa a fórmula y ¡pum! Se constipó, o las deposiciones ya empiezan a ser más pastosas o duras? ¿Por qué? Porque en realidad se alimentan con que tienen el ácido, el palmítico en esta posición. ¿Y qué pasa con el palmítico cuando lo queda libre? Se junta con el calcio, se saponifica. La saponificación es la unión de un aceite con una sal, con el calcio. Entonces, al saponificarse, se endurece, es un jabón. Entonces, el motivo por el cual se constipan cuando ustedes pasan de lactancia materna a fórmulas que están hechas fundamentalmente en la mayoría del mercado con aceites vegetales, se constipan. ¿Qué hizo la industria para que esto no pase? Dos cosas. Una es utilizar grasa láctea, pero la grasa láctea la utilizan en general los que saben manejar la grasa láctea, es decir, los que vienen de la industria de la leche. Por ejemplo, en nuestro país la que lo tuvo fue Sancor Bebé en su momento. ¿Por qué? Porque saben manejar la grasa. La manejan mejor que nadie. No porque supieran que esto era mejor, sino porque lo que sabían manejar era eso y agregaban aceite de pescado y aceites vegetales para completar el parecido a la leche humana. Después resultó ser una ventaja que la posición 2, que tiene 45%, le favoreciera eso. Pero fue una casualidad, no fue que lo pergeñaron. En cambio, esta sí está pergeñada también, y
explicó el motivo de por qué se constipan los chicos, ¿sí? ¿Qué inventó la industria ahora? Van a ver que hay muchas fórmulas que dicen que tiene betapol. El betapol es poner artificialmente en la posición 2 el palmítico. ¿Eh? Eso es, ustedes van a ver que muchas de las fórmulas dicen con betapol. Eso es que tiene que agregar un aceite estructurado artificialmente para que tenga el palmítico cambiado de posición. Eso es lo que dice. Y para evitar justamente la constipación, cólicos, molestias. Entonces también lo utilizan mucho. En nuestro país prácticamente no se vende, pero en otros países de Latinoamérica se vende muchísimo. Las Comfort. Por ejemplo, Ecuador tiene un mercado de Comfort que son casi el 30% de las fórmulas que venden son Comfort. Acá no se vende ni el 5%. Sí, claro. Sí hay, no hay, en el mercado de la Comfort están y son caras. Es muy cara. Son muy caras, pero ¿qué tienen? Tienen betapol, algunas cambian por grasa láctea, o tienen además, bajan el contenido de lactosa, entonces le ponen más dextromaltosa. Esas son las cosas que utilizan para que, o más HMO, más prebióticos. Por eso se llaman betapol, Comfort, a este tipo de leche, que lo que hacen son esos cambios, porque supuestamente, también flojito de papeles, es que tiene menos cólico, las deposiciones menos, pero cuesta el doble. Eso sí es un negocio para el que vende. Pero no es tan evidente el resultado. Esto sí, lo de la constipación sí, porque se lo explica el hecho del palmítico. Bueno, ¿y qué otra cosa nos interesa de los ácidos grasos en la fórmula? Bueno, fundamentalmente los poliinsaturados, porque son los que van a generar o formar parte de la vaina de Schwann, del axón, que es lo que va a permitir una neurotransmisión mucho más rápida. No sé si ustedes recuerdan la neurona, que fuera una cosa así, y cuando viene el impulso nervioso, no sé si se acuerdan de anatomía, histología, que esto era, tenía los famosos nódulos de Rambier, que era ahí, que el impulso nervioso salta para ir más rápido. Cuando yo tengo esto que no está íntegra en la vaina, esto se va moviendo mucho más despacio. Entonces el impulso nervioso, y eso se puede constatar por potenciales evocados, cómo va el impulso y cómo cambia según el tipo de alimentación y el tipo de desarrollo que tuvieron desde el punto de vista de los ácidos grasos. Esto está bastante documentado y allí el ácido graso fundamental hay dos, son el ARA y el DHA. ¿Esa estructura es para siempre o en la medida que uno va alimentándose de una manera u realidad otra, eso se va modificando? Mirá, en realidad lo que pasa es que los primeros 6 meses de vida durante el embarazo, la actividad de la delta 6 desaturasa, que es la enzima que te lleva, vos sabés que tenés dos líneas, los omega 6 y los omega 3. El omega 6 es el ácido linoleico y el omega 3 es el ácido linolénico. ¿Sí? Son una de la línea que parte de... Por eso a veces ustedes van a ver que algunos no dicen con omega 3, pero no te dicen que tiene DHA. Dice que tiene precursores. Entonces, el DHA es un omega 3. Se dice que tiene precursores porque le pusieron linolénico. Por ejemplo, le pueden haber puesto aceite de canola. Porque el DHA no está presente en ningún vegetal, tiene que ser de origen animal. Entonces, en vegetal lo que hay es precursor. Vos tenés, por ejemplo, el aceite de canola, que tiene mucho, o el aceite de sésamo, tiene también mucha concentración de omega 3, tiene los precursores, tiene mucho linolénico. Yo le doy a un bebé precursores o a una embarazada para que le llegue al cerebro del bebé, en realidad va a depender de la actividad de la delta 6 desaturasa del bebé, que lo pueda llevar desaturando hasta DHA.
que el linolénico que tengo acá me llegue a DHA. Para que llegue a DHA, tiene que pasar una serie de procesos enzimáticos que lo lleva. El adulto lo tiene maduro esa vía, el bebé no. Entonces, la mayor incorporación de DHA se da al final del embarazo y los primeros 3 meses de vida. Cae hacia el 6º mes recién. Ahora, en el adulto, es toda una discusión porque ahora se habla mucho de la reparación neuronal. Y para reparación neuronal hay que tener niveles altos de DHA. Y parece que la actividad de la delta 6 desaturasa es que baja los primeros meses, cae, aumenta durante la vida adulta, pero cae también allá, al final de la vida. Yo tomo DHA todos los días. Le pongo el Regulip de 1 gramo, me lo tomo todos los días. Porque supongo que el Regulip, aceite de pescado, que viene de 1 gramo, que tiene DHA. En farmacia. No, en todos lados. Viste que se mandó el chivo. No viene nada, pero Seríamos originales. yo lo tomo eso. Esa es una garantía. Claro. Lo tomo Horacio. Lo que no sé es cómo estaremos de mercurio, porque eso sale del pescado. Pero bueno, vamos a ver. Hay uno que es vegano. Mimetizado, pero con la plaza de médula. Hay Mimetizado, pero con la plaza de uno que es médula. vegano, que reemplaza, la otra vez lo vi, no lo Bueno, todos los de origen vegetal tienen el precursor, linolénico. Claro, por eso, la otra vez en la farmacia uno fue a buscar una embarazada, fue a buscar el aceite de pescado. Y ahí en Y ese le caso dijeron, no, tenés este que es vegano, que es lo mismo. no es lo Claro, no es lo mismo. Igual lo suplementa bien a la embarazada. Y no es que no le llega nada. Las cosas son relativas. Ahí es mucho mejor que reciba el DHA. La OMS recomienda para embarazo 200 o 300 miligramos día de DHA. Y La pregunta. Y afecta también a las membranas celulares, Sí. todo lo de los lípidos, porque ahora ahí vamos. Pero, y el omega 6, voy a repetir lo mismo, es el araquidónico, el que llega al final, y acá parte del linoleico, ¿no? Linolénico. El alfa-linolénico es omega 3. Y el linoleico, que tiene, por ejemplo, el aceite de girasol, el aceite de maíz, llega a araquidónico pasando por la delta 6 desaturasa, que además compiten. Eso también es un tema, ¿no? Por eso tiene que tener una cantidad equilibrada de las dos para el BR, me refiero. Las fórmulas tienen cantidad equilibrada, ¿sí? De las dos. Bueno, esto es la función que tienen en cuanto a neurodesarrollo. Pero también tienen una función, pues muy oportuna tu pregunta, porque en lo que es la respuesta inmunológica. ¿Por qué? La membrana celular de todo nuestro organismo, todas las células del cuerpo, tienen una membrana lipoproteica. Todas las células, todas, tienen una membrana lipoproteica. ¿Sí? Esa membrana hay proteínas, lípidos complejos, de todo, pero tienen los lípidos allí. Cuando se produce una reacción inflamatoria, lo que ocurre es que a partir de los lípidos que están en esa membrana, será la reacción inmunológica, el proceso de inflamación que va a surgir a través de ¿qué? De la síntesis de citoquinas. Entonces hay citoquinas que se forman. Cuando digo citoquinas son la interleuquina, el factor de necrosis tumoral, bueno, todas acá, ¿qué va a pasar? Si se forman las citoquinas que se forman a partir, si yo tengo en mi membrana celular omega 3, una cantidad de omega 3, las que se forman tienen una respuesta inflamatoria más débil que si yo tengo en mi membrana mucho omega 6. Normalmente todos nos alimentamos de omega 6. Omega 3 hay poco.
salvo los que viven en lugares como Corea del Sur, Japón, en el Polo, que comen mucho pescado, que son los pescados de origen, el consumo de pescado es altísimo en estos lugares, entonces tienen ya mucho omega 3. ¿El fruto seco puede ser que también tenga? El fruto seco tiene también, estamos hablando del lino lénico, No. pero tiene omega 3, sí, lo tiene. Y es muy recomendable también. La dieta mediterránea te habla de Claro, un sin puñado de salmón, fruto seco. puede ser. Pero lo que es importante saber es que, suponete, en las terapias intensivas, que tenemos a la jefa, ¿qué pasaba? Empezaron a salir productos que te decían, bueno, con omega 3, porque disminuía la respuesta inflamatoria, con lo cual disminuía la reacción del organismo en función de una respuesta que después te resultaba negativa. En la medida que la reacción inflamatoria es muy intensa, ahora te aviso que si tuviéramos solamente omega 3, la reacción sería tan débil que nos jugaría en contra. Por eso siempre se sugiere que nunca el omega 3 supere el 15 a 20% del total de las grasas que uno está consumiendo. Es muy difícil superarlo, igual, ¿eh? Tendría que hacer no sé, una dieta casi religiosa para ver cómo llego a puro omega 3, pues no podría hacerlo. Todo el resto de eso se hace. Pero se procura. Entonces, por eso se habla que los ácidos grasos son moduladores de la respuesta inflamatoria. Entonces, en terapia había salido producto que entraba el paciente a terapia y le ponían. No le va a funcionar hasta dentro de 15 días. Porque hasta que se produce el recambio celular para que el omega 3 empieza a sintetizar citoquinas de menor fuerza en la respuesta inflamatoria, tiene que producirse el recambio, y eso lleva tiempo. Por eso el omega 3 es muy interesante en otro tipo de enfermedades. Artritis reumatoidea, psoriasis. Psoriasis han desaparecido el psoriasis con omega 3. Entonces eso es muy importante como según para qué sirve, porque hay un tiempo de recambio. En agudo no sirve. A veces, bueno, dale que tiene omega 3, va a ver cómo va a pasar muchos días antes de tener una respuesta. Entonces, esos son los caminos. Ahora, claro, tiene la leche materna también ácido graso de cadena media, que tienen la ventaja de que no necesitan de las sales biliares, por el proceso de emulsificación, se absorben directamente, pero fundamentalmente en la entrada a la mitocondria, lo que pasa es que pasan directamente, no necesitan de la carnitina, es otro nutriente también, pero al no necesitar de la carnitina, se utiliza como combustible de manera inmediata. Por eso la leche humana tiene ácidos grasos de cadena media y por eso algunas fórmulas también le han agregado ácidos grasos de cadena media. Respecto de lípidos, creo que es eso lo que importa ver qué va teniendo cada una de las fórmulas. Presten atención a la cantidad, no sé si están haciendo. Tienen que mirar bien qué es lo que tienen en función de si tienen o no tienen HMO o alguno de los prebióticos que nombramos, FOS o inulina, si tienen o no tienen el agregado de algún otro de los omega 3 o omega 6, que eso normalmente no tienen. Ahora, como les dije, tienen el HMO, que se mira. Y la otra cosa importante es que cuando miran la fórmula, es ver los nutrientes que tienen para ver. La leche de vaca tiene un problema serio que es la cantidad de, sobre todo en los primeros 6 meses, la cantidad de calcio-fósforo. La relación calcio-fósforo que tiene es 1:1, en cambio la leche humana tiene 2:1. Y esto lo que genera es un hiperparatiroidismo secundario que puede tener hipocalcemia. Nosotros, ¿cómo? ¿Las fórmulas? Las fórmulas no están igual que la leche materna. Como son fórmulas, la agregan para llegar. Este es un tema más de la leche de vaca. Y este tiene el problema de la carga renal de solutos, ¿no? La leche de vaca tiene, la carga renal de soluto de la leche de vaca tiene 3 veces más de sodio y tiene 3 veces más de proteína. Por eso se diluye.
Si la carga de soluto depende de proteína y de Durante todo. mucho tiempo la dilución fue 2/3, ahora sí que se recomienda medio. Medio, y después de los 3 meses se pasa a 2/3. Eso es lo que dice la SAP. Se está utilizando mucho porque es tan cara la fórmula, que en realidad la gente tiene que recurrir a eso. Yo digo, alimentar con fórmula hoy, Y el tema de las fórmulas también no solamente es por lo caro, es que la diferencia es entre una nano, ¿no? A otra, un anido o una anidina, la diferencia de precio que hay. sí, sí, Porque uno sí. está hablando prácticamente de los mismos nutrientes, pues si se respeta la fórmula, estamos hablando Es, de que lo mismo o no. marketing, ¿eh? Es marketing. Es marketing. Yo te digo, yo me acuerdo cuando Santos le vendió la fórmula a Lee Johnson, duplicó el precio de un día para el otro porque lo quería posicionar en una fórmula era marketing, es marketing, no era una cuestión de... Un ejercicio de una decisión de indicar una u otra forma. En un consultorio, yo tengo una bebé de 20 días que toma teta y no me engorda, la madre está superada, 5 hijos, corre todo el día y no puedo. ¿Qué le digo a esa mamá que no engorda, que está preocupada y que viene llorando y que está mal? ¿Qué le doy? Porque yo Y no tiene un poder y adquisitivo. no tiene un poder adquisitivo. Yo voy a la vital infantil, a la mirina, y Sí. tenés que probar, porque la Sí. Nutrilón está imposible. No podés comprar ninguna de las fórmulas. Las fórmulas son todas parecidas, pero son A la hora de caras. decidir un chico, o cuando tenés que decidir una internación, una leche u otra que viene con diarrea, ¿qué cambia? Porque todos vamos rápidamente al Camil, la fileta, la leche que... No, ¿cómo haces para comprarlo? No sé. Yo lo que veo que muchos pediatras caen en, para mí, un error, que es, por ejemplo, como la obra social les cubre las leches, no, o sea, no las comunes, sino las especiales, que son aún más caras, ese diagnóstico de enfermedades. le ponen que tiene reflujo gastroesofágico y le dan una leche antirreflujo que es recontra espesa, después el chico se constipa más, o sea, tiene más problemas generales de salud. Lo único que tenés que eso le tener, cubre la obra cuidado social. que hay que tener, si tiene la situación de que no, que ponerle como la situación que nos está contando ella, que viene con un bebé que está en una situación, le tenés que dar algo. Yo lo que le diría a esa madre es que no deje de darle el hecho, pero que por lo menos 3 veces por día, si está superada, pero que algo le dé. Eso como básico, digamos, como primera medida. La segunda, bueno, puede ser de leche de vaca diluida, al medio, 2/3, lo que sea, pero sí le agregás un polivitamínico. Le agregás inmediatamente un polivitamínico, vas a tener hierro. Porque van a tener deficiencia de A, C, D, E y hierro. O sea, que hay que dar vitaminas y hierro. Vitaminas y hierro se lo leche de agregás, vaca. tal cual. Polivitamínico y hierro, eso se lo Hasta que inmediatamente. empiece la alimentación. Y hasta que empiece la alimentación. Eso te lo anotan las alitas, la vitamina y el Ah, pero la Pero Oftelin no tiene la E. ¿Cómo? La Oftelin, por ejemplo, no tiene la E. Bueno, tenés a mano, le das el Ah, polivitamínico que tengas. ACD, aunque sea, dale el que tengas y hierro. Porque ahí sí vas a empezar, si no, después vas a empezar a sumar Claro. problemas. Puede ser que la madre, por ahí, vas a trabajar sobre la madre para que pueda seguir amamantando, lo que sea, pero yo te digo que darle hoy, yo lo veo por mis hijos, por mis nietos, darle hoy, ellos sufren, lloran cada vez que van a comprar leche. Para darle algo, un complemento y ya son grandes y qué sé yo, y bueno, ya está, leche entera. Porque la fórmula, nosotros decimos, respetarían todos estos procesos. Eso lo ¿no? respeta. Yo, a ver, desde el punto de vista Estamos ese, hablando de cosas vamos a suponer puntuales. que se puede. Cuando vos tenés un bebé de 4 a 6 meses, 8 meses, de los 4 y 8 meses, Sí. no hay que empezar a ganar de comer entre el quinto y sexto mes. Viste que es toda una discusión si sexto o ya en sexto la mitad ya comió, aunque vos le digas que va a comer. Sí, te dicen sí, pero ya probaron desde el quinto, ya le están dando. Así que, como... Entonces, vos llegás, pero los bebés no comen de todo inmediatamente. Hasta que llegan a que traer la carne, después te comen la banana, el purecito de zapallo y zanahoria, el otro que le agrega un poquito de... Pero no es que ahí le estás tirando todo y le comen esto. No, hasta que vos completás ahí. Hasta que tenga valor nutricional. La verdad es que cualquier fórmula te da tranquilidad porque está llena de vitaminas. Como un polivitamínico, digamos. Metí ahí y listo. Eso es lo que pasa en realidad, la comodidad
Yo creo que deberíamos trabajar más con nutricionistas, porque las nutricionistas trabajarían mucho mejor con las licenciadas de nutrición, me refiero, ¿no? No pudo venir Generando platos, porque generan platos que más fáciles, porque a vos te pregunté, ¿qué le doy de comer? Y zapallo y zanahorias, papa. A mí me tocó mamá que no sabíamos ni siquiera cómo se cocina una papa, me dijo. Bueno, pero es lógico, no tuvieron la experiencia, ya está. Entonces, la verdad es que eso, así como ahora hay puericultoras que te ayudan, realmente cumplen un rol que a mí me lo decías hace unos años, te decía puericultora, porque para mí que no. Y sí, hay gente que lo necesita y cumple un rol importante. Que uno no tiene tiempo de hacer lo mismo. Por lo Con intervenciones médicas y hospitalarias. En una consulta de 15 minutos, ¿qué resolvés? La consulta pediátrica de 15 Pero minutos. nuestra atención siempre es médica y hospitalaria. Aunque estemos en el consultorio. No, pero en el consultorio, vos te dan turno cada 20 minutos, más las fiebres que te entran en el medio, tenés un promedio de día 15 minutos en el consultorio, y encima no tenés ni tiempo para preguntas, te hacen las preguntas muy... Ahora, el resto, la cantidad de dudas que tiene una madre en la casa es... Bueno, ahí me parece que hay un rol para mucho, qué sé yo. No sé si muchas consultas, pero una consulta con nutricionista que te ayude a diversificar Eso no está una dieta. implementado, digamos, o sea, todo es que la No pediatría está uno tenga dosis. No, lo único que el puericultor, yo un día a mi casa le dice mi hija, ya conseguí puericultor. Yo digo, ¿qué vas a hacer? Yo digo, ¿qué le irá a decir? No, le hizo muy bien. La verdad es que le hizo muy bien la consulta. Resolvió un montón de cosas que no... Yo lo vi también con mi hija, se queda al lado, le prueba porque no Claro. todos los chicos toman la teta de la misma posición, Exactamente. ni de la manera, ni las madres se adaptan a la misma. Y le buscó la vuelta hasta acá, hasta que la serie, y después tomó 3 años. No, una paciencia, En el consultorio, no vos tenés decís, 10 minutos, en lo puedes 15 hacer. minutos, te vas a sentar media hora a ponerle la teta, a ver cómo lo toma, Es mucho tiempo y bueno, y Hay además, muchos talleres igual ahora de alimentación complementaria. sí, está bueno, Sí, para mí está incluso- bueno sí. también eso, sí, es cierto. Bueno, pero volviendo un poco al tema de la fórmula, yo pienso que para este tema en particular, que es tan importante, pero también para el resto, es importante que el profesional no se deje asesorar por la industria, que se asesore por las recomendaciones de las sociedades científicas, de los ministerios, porque no está en capacidad el profesional de saber si Bueno, lo que le ofrece uno u otro. Pero ¿sabes qué pasa también, Juan? Que hemos cometido un error también, porque yo respeto muchísimo la gente que trabaja, la gente que trabaja exclusivamente para la lactancia materna. Se respeta porque no tienen posibilidad de marketing, no tienen un montón de cosas que tiene la industria. Pero prohibir informar, se ha prohibido hablar de fórmula. Hablar de fórmula está como prohibido, parece que estuviera hablando en contra de la lactancia materna. Entonces, ese desconocimiento, lo que no desarrollamos nosotros como conocimiento para la función de formar, bueno, lo ocupa la industria. Y bueno, pero justamente eso es lo que dije. Pero para eso tenés que informar. Entonces, no informar me parece que es una mala política. Es la peor situación, digamos, porque el conocimiento es lo que no podés negar, digamos. Y yo he discutido mucho incluso con Gustavo Sáquer, discutido mucho porque a veces decía, no se puede hablar de fórmula. No, yo voy a seguir hablando de fórmula. Claro, Es equivocado, no se puede negar la información. Porque estaríamos haciendo oscurantismo. Cuco, tenés más del 50% de la población que lo consume. ¿Y vos no sabés de qué se trata? obvio. Entonces, me parece que eso sería la No, mejor sí, situación. pero yo me refería que en general, salvo que se dedique a un tema específico, no tiene las herramientas para tamizar determinada información. Entonces, en definitiva, si para la otitis media es mejor la amoxicilina cada 8 o la Duo, que no respeta la vida media de la droga,
es necesario que vos vayas a eso, al consenso, a la guía, a la sociedad científica, a la información que debería brindar el oficial, y no el visitador médico que te para y te da la muestra. A eso le digo. No, totalmente de acuerdo. A eso de eso no tengo duda. Ahora, claro, informarse, saber qué uno tiene y qué no Sí, tiene, porque obvio. también ver la diferencia que hay entre una y otra, lo que ustedes decían recién, la diferencia de precio. Al final voy a pagar esto que es igual a esto. Voy a pagar Y te hago otra pregunta. 3 veces más si son iguales. Bueno, Por eso digo de mirarlas, porque a veces hay que mirarlas, porque dice, no, si no me traen Nutrilón, no hay una me nada. disciplina, hay una disciplina, hay una La gente disciplina. quiere preguntar si son realmente iguales, porque yo por ejemplo Son sé que la iguales. Nutrial tiene DHA, tiene gofos, todo eso, porque te lo piden incluso en la... Pero son iguales, tiene que haber una proporción entre la diferencia de precio y el beneficio. Sí, hay gente que estudia, hay una disciplina, la efectividad clínica, que se llama la evaluación de las tecnologías sanitarias, que trabajan para los decisores, para el ministerio, para las obras sociales, para los líderes. Es decir, vos decís, por ejemplo, un señor, un adulto, tiene un cáncer de colon, le das esta droga, sobrevida 6 meses, le das esta droga, sobrevida 7 meses. Tiene sensibilidad estadística, la técnica explicativa, todo. Uno vale 100, el otro vale 10.000. Y no se puede buscar. No hay sociedad que pueda resistir eso por un mes más de vida. Pero todavía peor, porque yo te digo, en las fórmulas no hay diferencias. No hay diferencias. Yo te digo que vos las mirás, las analizás, y no es que es una porquería contra, digamos, tienen la misma composición, pero este es una porquería y este no. Puedo decir, bueno, a lo mejor este no se dice acá que es así, te aseguro que son iguales, porque lo hemos medido nosotros, acá en el EIC lo hemos medido cantidad de proteína, hemos medido lípidos de una y de otra fórmula, son iguales, no es que hay diferencia. Entonces, es una cuestión de mercado. El mercado es como tantas otras cosas, qué sé yo. Las fórmulas hay que mirarlas bien porque realmente hay que saberlas mirar porque, Bueno. y entonces uno puede decir, mira, esto, que es tan, vos me dabas el ejemplo de midina o de cualquiera de Infantil, la más barato, es lo más barato del mercado. sobre todo cuando pasás los 6 meses, que están todas con 80-20, cuando te fijes te vas a dar cuenta que, ¿qué tienen de diferente? A ver, este tiene un poquito más de vitamina, este tiene un poquito más de qué. Te los completo con este polivitamínico y listo, se terminó. Porque la verdad es que es muy estresante darle a una familia algo que no puede comer. Claro, es como que yo le diga, mira, tenés que comer salmón, querida, porque salmón tiene DHA. No, pero yo como preferís, no, salmón y rosado, por favor. Claro. Y lo más profunda, porque si no, no Y tiene- es lo mismo. Horacio, te agradecemos enormemente tu presentación, toda tu experiencia. No creo que pueda Cumpliríamos hasta acá, si te parece bien, la propuesta, una presentación general de la fórmula, de la alimentación. Si quieren hacer un ejercicio de traer fórmula y las miramos, Bueno, para analizarlas, mirar y ver qué tienen de diferencia, las hacemos, no hay problema. Para que vean que realmente, ¿no? Tienen que saber indicar y ver si realmente vale la pena pagar lo que van a pagar por no. si a vos te parece bien, te vamos a invitar otra vez, dado que somos una institución con internación y con alta complejidad, a hablar un poco de patología. ¿Con esto? ¿Podremos, Horacio, otra vez hablar un poco de patología? Sí, ¿Cómo realimentar una política neurostropénica? Que son las cosas que vivimos acá. Sí, ayunos prolongados. La alimentación de los ayunos prolongados, lo que Más de interconsulta. pero hablamos. no hay problema. Digamos otra fecha, si te parece bien, digamos No, otra fecha. no hay problema. Dame unos días ahora porque estoy No hay apuro. pero después que pasa con eso, ya. Sí, no hay problema. Sí, cuando quieran. Estuvo Y lo mismo también de alimentación complementaria, sería también porque también hay un montón de mitos con la alimentación Bueno, complementaria. deberíamos ir en ese orden entonces, ¿no?
complementaria y cerrar este capítulo más adelante. No, pero dice que hablar también de complementaria. Hablar de complementaria sería más como la prolongación de esta Sí, y complementaria. cumpliendo pues, las etapas más generales. complementaria, sobre todo que hay nuevas directrices, y por ahí, Bueno, Tenía dos Ateneos, uno de complementaria y otro de casos clínicos. y otro caso clínico ya con la patología que vemos, los crónicos, los neutropénicos. ¿Qué hay que tener hablando de nutrición, qué hay que tener cuando venís? Media luna, ¿qué hay que tener? No, tenés está bien, que así, poner un aceite cafecito. de los omega 3. Vamos a ir a la farmacia. Te morís sano, pero te morís de tristeza. Unos sushi. Ah, sushi, sí. Unos sushi puede ser. Te invitamos a almorzar sushi. Después quedamos con la charla. Unos sushi así Cortamos, Mari. Yo no sé dónde decir Chao, Juan. Chao, Gracias. la puse allá. ¿Estás, Nacho? Buenísima la clase. Dale, quedó grabada.